Osondo, pues ahora sí, ongi etorri, a las que habéis llegado un poco más tarde y vamos a comenzar con esta mesa redonda que hemos titulado, como sabéis, La sostenibilidad, puro cuento, claves para un consumo que frene la emergencia climática. Bueno, para ello tengo a mi lado a dos personas que ya han participado en otras actividades formativas y que estamos encantadas de volver a ver. A mi lado, Charo Morán, ella es especialista en temas de ecología social, naturaleza, sostenibilidad, consumo transformador, agroecología, ecofeminismo y casi nada. Forma parte de la cooperativa Garúa, que está enmarcada en la economía social y solidaria, con la que otras compañeras también hemos colaborado. Además es activista en Ecologistas en Acción, especialmente en temas de educación ecológica y consumo, área de la que también ha sido coordinadora en el pasado. Ongi etorri, Charo. Charo estuvo en la inauguración de la primera edición de la factoría, así que ahora nos está viendo cumplir casi 6 años. Javier Barrios, a su izquierda, es cofundador del proyecto Sin Plástico, proyecto que nació no solo para concienciar sobre el abuso de los plásticos de un solo uso, en una época en la que no era un tema de moda, como igual lo fue un poco más después, sino sobre todo para ofrecer alternativas al consumismo que nos lleva a adquirir productos de usar y tirar. Crearon un blog donde dar consejos prácticos para vivir residuo cero, abrieron la que fue la primera tienda sin plástico de Europa, desarrollaron un almacén de distribución para tiendas locales y crearon las marcas Minimal y The Last Whale para ofrecer productos propios fabricados kilómetro cero. Asimismo, han dado infinidad de conferencias, charlas y talleres en escuelas, institutos, hospitales, empresas, foros ecológicos, la universidad, también en SETEM. También han publicado 2 libros y han colaborado con diferentes medios de comunicación en programas divulgativos. Bueno, como veis, son 2 perfiles muy adecuados para el tema que abordaremos hoy en esta mesa redonda, en la que queremos, por un lado, analizar y conocer más en profundidad cuáles son los verdaderos impactos en nuestro sistema de producción y consumo, haciendo especial hincapié en la cuestión de los plásticos y la generación de residuos. Y por el otro veremos si realmente y hasta qué punto los cambios en nuestra forma de consumir pueden ser transformadores, influir, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático y cómo no dejarnos engañar por ciertos mensajes verdes que tienen poco de sostenible. Así que empezamos, y empezamos por ti, Charo. Como os decía, va a ser estos 2 bloques, va a haber por lo menos 4 momentos y a continuación, cuando terminemos, tendréis la oportunidad de hacer, si os queda alguna duda, alguna pregunta, también. Hemos necesitado ayuda técnica, mi esker. Pues nada, Charo, que llevas muchos años estudiando y divulgando en la cuestión del consumo. Yo te voy a hacer una pregunta y luego, como sé que te has preparado cosas, tú ves cómo la respondes. ¿Cuáles son esos impactos sociales y medioambientales que tiene nuestro estilo de vida? ¿Qué relación tiene con problemáticas muy actuales, como el desabastecimiento de ciertos productos o la crisis climática que ya mencionábamos y que incluíamos en el título? Bueno, lo primero, agradecerte y agradeceros la invitación una vez más. Siempre me encanta venir a Vitoria, es una ciudad que me parece que es todavía vivible en comparación con otras muchas. Y bueno, básicamente a mí me toca lo chungo, ¿no? Que es decir, contaros qué impactos ambientales y sociales tiene nuestro modelo de producción y consumo. Creo que estos impactos cada vez son más evidentes a nuestra vista. Cada vez los tenemos como más en lo cotidiano, ¿no? Venimos de un verano totalmente horroroso, ¿no? Con unas... Perdona, es que no sé si intenta acercarte un poco más. Si te está haciendo ruido, no, te señalaba aquí. ¿Yo? ¿Así? Sí, aunque haga un poco de ruido, yo creo que sí, no... ¿Vale? Y si no, igual, pues si prefieres utilizar esta. Como... Para que todo el mundo escuche. Vale. Bueno, pues decía que acabamos de pasar un verano en el que nuevamente se han superado las temperaturas medias con respecto desde que existen registros. Yo creo que hay mucho acople, igual. No sé si ya que estás aquí, ¿es normal que haga tanto ruido el micro? Igual tienes que... ¿El otro está...? ¿Vale? No. Iba a decir, igual probamos con... Si eso funciona mejor, compartís el micro. Pues sí. A ver... ¿No se entiende? Yo sé que vamos a
Bueno, pues en temas de la técnica. No. Vale, pues nada, me pongo modo estrella del rock. Como os decía, cada vez los impactos ambientales y sociales son más evidentes. Ya es muy difícil negar que existe el cambio climático, negar que existe una crisis ecológica, una crisis energética, y que además estas crisis tienen muchísimo más impacto en las poblaciones y en las personas menos enriquecidas que menos han ayudado a causar esta crisis, ¿no? Entonces, antes quería un poco hacer como una serie de características de este modelo de producción y consumo, que aunque creo que vosotros y vosotras sabéis, ¿no? Pero un poco como modo de repaso y de punto de partida, ¿no? El modelo de producción y consumo está, una de sus características es que está dentro del marco de la globalización económica. Esto lo que hace es que tenemos cadenas globales de producción atomizadas por todo el planeta que son de carácter lineal y no cíclico, como funciona la biosfera, por ejemplo. Entonces tenemos unos lugares en el planeta de extracción de minerales, de materias primas, etcétera, otros lugares de procesamiento o de manufactura, a su vez basados en gran distancia y transporte, unas sociedades más enriquecidas, que somos la clase consumidora, que somos solamente el 20% de la población mundial, ¿no? Y que atesoramos el 80% de los recursos, y a su vez se devuelven muchas veces a la biosfera, otra vez a países del sur global, en forma de residuos, ¿no? Los vertederos tecnológicos o los vertederos de ropa usada, etcétera, ¿no? Esto hace que a lo largo de toda la cadena, de una forma estructural, se generen gases de efecto invernadero, ¿no? No solamente por el transporte, sino también por los procesos productivos. Pero además esto lleva consigo una deslocalización económica de la producción, y esta deslocalización económica, como también nos contaba Ainhoa, tiene mucho refrendo en qué condiciones laborales son hechos todos estos productos, ¿no? En qué condiciones, en lo que hemos visto incluso situaciones como lo del Rana Plaza, ¿no? Que hace poco también había un aniversario, ¿no? Que murieron 1000 personas en una situación totalmente de problemática estructural, ¿no? Bueno, una de las cosas es la globalización económica. En este marco, otra de las características que tenemos es el modelo de crecimiento. Es decir, tenemos un modelo económico hegemónico, que es el que de alguna manera se instaura en el planeta, que si no crece, cae. De tal manera que el crecimiento choca con los límites de la Tierra. Ha chocado y cada vez estamos más evidente que estamos en una situación de sobreexplotación de recursos, el pico del petróleo, el pico del uranio, el pico del gas natural, es decir, que todos estos recursos son finitos, hay un stock finito de minerales en la Tierra y debido a su sobreexplotación, pues están en situación de agotamiento. Pero también estamos agotando la capacidad de la Tierra como sumidero, es decir, estamos agotando la capacidad que tiene la vegetación, los suelos y los océanos para asimilar todo ese CO2 que estamos generando debido a la producción industrial, ¿no? Y eso tiene que ver con el crecimiento de la economía. Ya hace muchos años, en los años 70, se dio a conocer los límites del crecimiento, que fue un estudio hecho que estaba instado por el Club de Roma, el informe Meadows también se llamó, en el que alertaba ya en los años 70 que un modelo basado en el crecimiento iba a chocar con los límites de la Tierra y que además la única solución era empezar de alguna manera a compasar la economía mundial a los límites de la Tierra. Bueno, pues posteriormente ha habido infinidad de estudios y todos corroboran que estamos en una situación de crisis global, de crisis que tiene que ver con la crisis ecológica, que no solamente tenemos el problema del cambio climático, que es uno que diremos que es de los más evidentes, pero también tenemos una crisis de biodiversidad. Cuando hablamos de la hecatombe de la biodiversidad o de la extinción masiva de especies, estamos hablando de la funcionalidad de los ecosistemas para proveer de todo lo que necesitamos, dado que somos ecodependientes, de la fotosíntesis, de la fertilidad del suelo, de la autodepuración de las aguas, del cierre de ciclos. Todo eso, hay un batallón de seres vivos con los que compartimos la nave Tierra que son fundamentalmente necesarios para que todo siga produciéndose. Y la economía global y el modelo de producción y consumo también está alterando los ecosistemas y haciendo que se pierda biodiversidad.
Pero a todo esto también de una forma reiterada surgen crisis económicas, ¿no? Porque este modelo es imperfecto y de vez en cuando tiene crisis recurrentes. Y debido a la situación actual de carestía o escasez de minerales y de combustibles fósiles, pues también está habiendo cada vez más, de una forma creciente, aunque ya vienen desde hace mucho tiempo, guerras por el control de los recursos, ¿no? Conocemos las guerras de Irak, ¿no? Por el tema del petróleo, sabemos que en Libia, Siria, etcétera, también hay combustibles fósiles, pero en la actualidad lo que tenemos más presente es, por ejemplo, la invasión de Ucrania y los efectos que está teniendo sobre la economía global. Bueno, esto también tiene que ver con escasez de recursos, tiene que ver también con modelo energético y tiene que ver, por ejemplo, con la subida de precios como el girasol o otros cereales, ¿no? Nos hemos dado cuenta, cosas que no sabíamos, y es que resulta que Ucrania era prácticamente el silo de Europa, ¿no? Y que gran parte de los cereales se producían allí. Y que cuando hay una situación de distorsión de la producción en un punto, lo que vemos es que el modelo es profundamente vulnerable. Es decir, que tiene tantos pasos que hacen que cuando uno de los puntos de la cadena se rompe, pues eso genera problemas de subida de precios y de escasez en otras partes del planeta, ¿no? Hay muchos autores que están diciendo que la guerra de Ucrania va a tener un efecto devastador en varios países del África subsahariana en cuanto a que no le van a llegar determinados cereales que son básicos, ¿no?, para controlar las hambrunas en zonas del planeta en el que los efectos del cambio climático provocan más sequías y más problemas, más migraciones climáticas, etcétera, para poder subsistir, ¿no? Entonces, volvemos un poco a buscar la relación que tiene la crisis ecológica con la crisis social y que además cada vez arrasa a las personas más desfavorecidas. Pero ya también vimos, estamos todavía inmersos en la pandemia, ¿no?, en la crisis del COVID-19, y volvimos a ver un poco la vulnerabilidad del modelo. Vimos que aparte de que sabemos que el COVID-19 tiene relación con la pérdida de biodiversidad y con el deterioro de los ecosistemas, ¿no?, y que como si eliminamos determinados seres vivos que nos hacen de filtro ante las pandemias, pues llegan con mayor facilidad, ¿no?, todos estos animales silvestres que tienen en su interior determinados virus o bacterias, pues llegan a la especie humana, y que debido también nuevamente a la globalización económica, en muy corto tiempo se ha hecho pandemia, ¿no? Bueno, pues lo que veíamos es que cuando estábamos encerrados en nuestras casas y había esta alerta sanitaria, pues resulta que no había mascarillas para todos y todas. Veíamos que resulta que una cosa tan sencilla como una mascarilla de celulosa estaba deslocalizada en China, prácticamente toda la producción mundial, y que cosas que son muy necesarias, de pronto, si la cadena productiva se corta, pues supone que no lleguen a todas las personas, por supuesto además en situación de equidad, y que además pues intervengan los mercados y suban los precios de esos productos que son de primera necesidad, ¿no? Empieza a haber determinados actores, ¿no?, que tienen que ver con multinacionales globales, que lo que hacen es buscar una forma de incrementar sus tasas de beneficio ante una situación que supone una pandemia mundial. Y también os voy a poner otro ejemplo. No sé si recordáis el buque el Evergreen o algo así, que se quedó cruzado en el canal de Suez, ¿no?, y que impidió el trasiego de barcos de mercancías durante unos días. Bueno, pues esto lo que hizo fue que gran parte de todo lo que viene de China, ¿no?, o de todas esas zonas, que muchas cosas son cosas totalmente prescindibles, ¿no?, como patitos de goma o llaveros, ¿no?, pues de pronto pues se rompió la producción mundial. Por lo tanto, insistir que estamos en una situación de mucha incertidumbre que tiene que ver con la crisis ecológica y la crisis social, y también tenemos una situación de un modelo muy vulnerable. Y en un último guiño, porque creo que ya igual voy un poco así, es el tema, un guiño de justicia social, ¿no? Hay un informe de Oxfam que dice que el 10% de la población mundial más enriquecida es el responsable histórico del 50% de los gases de efecto invernadero.
Es decir, un 10% de la población mundial es el causante de la mitad de los problemas asociados al cambio climático. Y que el 10% de la población mundial más empobrecida solo es responsable de un 7% de las emisiones. Por lo tanto, podemos decir que cuanto más enriquecido es un país o una persona, más huella de carbono, más deuda de carbono o más deuda climática tiene con otras personas del planeta. Y si lo que pretendemos es generar un futuro que sea sostenible, tenemos también que pensar en un futuro que sea justo, ¿no? Y que nuestros estilos de vida, nuestros modos de vida consumistas no pueden estar basados en el empobrecimiento y en vidas que no merezcan la pena ser vividas en otras partes del planeta. Por lo tanto, yo lo dejo, no sé si más o menos. Vale, pues entonces tengo más cosas que decir, o sea que no. Bueno, o 3 minutitos más, vale. Pues otro de los factores que también, como ha comentado Ainhoa, ¿no? El tema de género o el tema hay también una huella vinculada a las mujeres con respecto a los hombres, ¿no? En general, los estilos de vida de las mujeres, incluso en nuestras propias ciudades, que tienen mucho más que ver con los cuidados, con los desplazamientos más a pie o en cercanía, ¿no? Y con menor uso tecnológico y con una dieta más vegetariana. Normalmente las mujeres comemos más verduras y hortalizas y los hombres más carne. En general tenemos una huella de carbono menor. Pero si tenemos en cuenta, por ejemplo, a escala planetaria, vemos que una mujer en el sur global tiene 17 veces más probabilidades de morir en una catástrofe climática que un hombre. Esto es debido a sus roles de género, ¿no? El hecho de que esté en la casa al cuidado de las personas mayores y de los niños y las niñas hace que tengan menor capacidad de huida ante un evento climatológico extremo. Pero además hay otros 2 factores que normalmente son las mujeres las que menos van a las escuelas en esos territorios, y muchas veces cuando llegan las personas que van a salvaguardar esos espacios y a generar los caminos de huida, pues utilizan temas de lectoescritura, ¿no? Para comunicarse con las personas, y ellas no las entienden. Pero hay otro factor más, y es las ropas. No sé si habéis visto imágenes de, por ejemplo, los efectos en Pakistán de este verano, ¿no? De las riadas, ¿no? y las lluvias que han hecho que un tercio del territorio pakistaní esté ahora mismo prácticamente bajo las aguas, ¿no? Y que exista una alerta de hambrunas y de problemas de pérdida de casas y tal en todo Pakistán. Bueno, pues las mujeres se ahogan con muchísima mayor facilidad debido a sus vestimentas. O sea, imaginaros lo que es nadar con un burka, ¿no? E intentar salvar la vida. Bueno, pues todas estas cosas hacen que las mujeres tengamos mucho más los impactos vinculados con el modelo de producción y consumo, además de todo lo que tiene que ver con los disruptores hormonales que nos afectan, que tienen que ver con los bienes de consumo, que nos afectan en mayor medida a las mujeres que los hombres. Y un poco para pasarle ya la palabra a Javier, diría que todo aquello que no es universalizable, es decir, todo aquello, si no es universalizable, por ejemplo, una dieta cárnica diaria para toda la población mundial, es un privilegio. Porque en la medida que vivimos en un planeta de recursos finitos, el atesorar en mayor medida una parte de la población mundial los recursos y las emisiones que supone, hace que otras personas del planeta no puedan vivir con lo necesario. Y voy a acabar con un ejemplo. Conocéis que Jeff Bezos, uno de los hombres que fue el más rico del mundo, ahora ya no lo es, el dueño de Amazon, pues ahora le gusta darse vueltecitas por la órbita terrestre, ¿no? Y en un cohete, ¿no? Bueno, pues las emisiones de ese viaje de 10 minutos que tuvo por la órbita terrestre, ¿no? En su turismo espacial, emitió la misma cantidad de gases de efecto invernadero que una persona africana o cualquier otro país del sur global a lo largo de toda su vida. Eso significa que, lógicamente, esto es poner a otras personas en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque solo tenemos un planeta y tiene que ser de todos y de todas.
Muy bien, ahí atendiéndote al tiempo, no he tenido ni que llamarte la atención. No, es que es muy interesante, he tomado notas también. Javier, voy contigo. A ver, yo también tengo aquí una pregunta, pero luego, bueno, como tendrás preparado alguna cosita, ya lo derivas por ahí. Cuando te contacté para esta charla, me comentabas que en la editorial del libro, que luego repartiremos, os decían que estos temas ya no están de moda o que ya no generan el mismo interés igual que hace unos años. Es verdad que en los últimos años se ha hablado bastante del problema de la acumulación de plásticos, que se están tomando algunas medidas legales para reducirlos, todas lo hemos visto, pero tú que llevas años pues investigando, informándote de los daños que produce el plástico, ¿crees que hemos tomado verdadera conciencia del problema que supone? Y bueno, yo te invitaba a que nos hicieras ver algunos de esos impactos que igual no somos, que aunque sean graves, la mayor parte de la población no somos conscientes. Arrastion. A ver, podría seguir primero con lo que ha dicho, un poco lo que ha dicho Charo. Voy a daros ejemplos, ¿vale? Nosotros empezamos en el 2012. Nos surgió la idea por un problema familiar. Vimos que no había productos sin plástico, pero no estaban, tenías que buscarlos. Por ejemplo, me pasó que cuando nació mi hijo queríamos un biberón de vidrio. La marca lo anunciaba en la página web como ecológico, pero si no ponías .es, si ponías .fr o cualquier otro país de Europa, aparecía el biberón de vidrio. Si ponías .es, solo los de plástico. Y esa marca y todas las marcas en las farmacias no traían biberones de vidrio. Aparentemente porque las madres y padres se quejaban de que se podrían romper y sus niños dañar, pero bueno, era una bobada. Sí, un poco más. Vale, perdonad. Bueno, a raíz de esto y de un informe que me pasó mi mujer, que es pediatra, sobre los disruptores endocrinos que llevan los plásticos, pues bueno, fuimos dando vueltas al tema y estuvimos 2 años investigando y al final, bueno, en el 2014 abrimos un blog y la primera tienda que ofrecía alternativas sin plástico en Europa. Con esta conciencia. A ver, había más tiendas que vendían otros o similares productos, pero con la conciencia de residuo cero y sin plástico. Y que a la hora del tema éramos los primeros. Tal fue así que a los pocos meses nos entrevistaron un montón de periódicos y tal, como, mira, estos frikis que quieren vivir sin plástico, ¿de qué van? ¿No? Quieren volver a las cuevas y demás. Y pasado unos años fuimos tendencia, nos volvieron a entrevistar, salimos en Volando Voy, en otros programas, en Telecinco, en todas las televisiones. Colaboramos con algunos programas para pues, educarles, porque tienen una visión un poco diferente. En resumen, hemos sido tanta tendencia, ¿vale?, que se ha metido el capitalismo, del que hablaba Charo, cerramos en un mes, ¿vale? Todo lo que ha contado antes Ainhoa, de fabricamos cosas, tenemos 2 marcas, escribimos libros, damos charlas, nos hemos ido a Francia, a Suiza y a un montón de países. Bueno, todo lo cerramos, ¿vale?, en un mes. O sea, esa es un poco la... ¿Vale? En 10 años, de no conocer el tema a nadie, afortunadamente, ahora es un tema que está en el candelero, en programas de televisión, etcétera, etcétera, pero como decía Ainhoa, dio la casualidad que mandaron a Marion, que es mi cosocia, mandaron a escribir este libro, lo iban a publicar en abril de 2020, llegó la pandemia y claro, no salió, ¿no? A mí me han llegado varias veces estar en la cadena SER, por ejemplo, y en más televisiones, radios y demás, y estar en la puerta porque me han llamado ellos y decirme, no, mira, es que hoy esta semana ya hemos hablado de ecología, 2 programas y un tercero es como mucho. Y me han mandado a casa. Me han llamado ellos, yo no he ido allí para nada. Entonces, a lo que vamos es, todo el problema que tenemos, lo que estamos viendo, y un poco en lo que dice Charo, es que
una vez que mientras estaba fuera de la cadena capitalista, nos iban muy bien las cosas, ¿vale? O sea, había una comunidad suficientemente fuerte como para, no estoy hablando de lo económico, para sobrevivir, sino incluso en lo anímico, ¿vale? Lo económico lo dejamos aparte. En lo anímico había una comunidad fuerte, ya te digo, dábamos charlas, nos llamaba SETEN, un montón de gente, ¿no? Había un interés. En el momento en que se ha metido el capitalismo, y estoy hablando de Zara, por ejemplo, Zara Home tiene una esquina residuo cero, ¿vale? Residuo cero. Eroski abrió una sección de consumir a granel, ¿vale? Se la acaban de cargar y tal. Todas las Mercadona, todos los cadenas de distribución se han metido en este mundo porque han visto que estaba de moda. Entonces, los chinos, por ejemplo, ¿no? Lo que hablaba Charo, los chinos ahora te llaman, a mí me llaman los chinos y me dicen, ¿quieres que te fabriquemos esto sin plástico? Y no sé qué. Entonces, por ejemplo, los cepillos de dientes estos de bambú que venden, los hacen en mochino todos. Hay 20 o 30 o 50 marcas, los hace todos en el mochino. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que al principio lo hacíamos unos pocos, y era como cuando compras comida local en cestas locales y demás, de repente ven que ahí hay negocio y se han metido y lo han destruido, porque lo han puesto todo verde, todo en cajitas verdes, todo es sin plástico, todo es residuo cero, pero todo es una mentira, ¿vale? Por ejemplo, las sartenes, siempre que ponen una sartén antiadherente, lleva plástico. Pero han sacado sartenes de cerámica, sartenes de a la piedra, sartenes de platino, sartenes de... Cada vez le ponen un nombre. Son todas iguales. Llevan teflón, o sea, plástico. Por lo cual cocinamos en plástico. ¿Hay alternativas? Sí, pero luego hablaremos de eso. Pero a lo que voy es... Han sacado una sartén que llevaba teflón, por eso es antiadherente, pero como la gente hablaba del PFOA, que era el pegamento que pegaba el teflón a la sartén, al aluminio, y eso estaba mal visto, pues bueno, vamos a cambiarle el nombre y cada vez le sacamos un nombre diferente a la cerámica, lo que sea, ¿no? Y de esos hay 100.000 ejemplos, ¿vale? Que parecen, pero no lo es. Por ejemplo, toda la ropa que lleváis lleva plástico. Toda la ropa que lleváis lleva plástico. Porque incluso los pantalones vaqueros, salvo que os compréis a una marca muy exclusiva, van a llevar la etiqueta de plástico, el hilo de plástico. Ahora le meten elastona para que sean elásticos un poquito, ¿vale? Y así nos vale para todos los volúmenes. Bueno, pues todo eso es plástico. Greenpeace hizo una campaña de una camiseta que quisieron ellos que vendiéramos nosotros, que era vive sin plástico o no consumas plástico, bueno, un logo muy bonito. La camiseta llevaba 3 tipos de plástico, ¿vale? La pegatina la habían puesto con una cosa llamada Plastic Ink, la etiqueta era de poliéster y el hilo también. Entonces le dije, lo siento, pero no puedo venderte esta camiseta. O sea, vender o distribuir o regalar o lo que fuera. Lleva 3 tipos de plástico en una campaña que pone no uses plástico. ¿Entendéis hasta dónde va? Incluso Greenpeace, le han engañado a Greenpeace por detalles, ¿no? O los típicos elementos, ¿no? Que, por ejemplo, nuestro gobierno vasco, ¿vale? Justo antes de la pandemia nos invitaron a ir en Bilbao, nos invitaron a ir a un congreso, un encuentro de diseño ecológico, ¿vale? La charla principal la daba Coca-Cola. Entonces ya un momento en el que Coca-Cola, que es uno de los mayores contaminantes del mundo, y luego os explico si queréis por qué, cuando demos que nos vende la industria en esto, ¿no? Pues si Coca-Cola ya es el mayor ponente, pues yo le puse varias preguntas, por supuesto, ¿no? Mis preguntas no pasaron el filtro, por lo cual nunca salieron. Y hubo gente que iba allí, porque claro, son todas empresas, iba Iberdrola, o sea, todas las empresas grandes que sostienen un poco el sistema pues eran los que hablaban sobre diseño ecológico. Coca-Cola mostró una botella hecha con residuos plásticos recogidos del mar. La botellita era así de pequeña, llevaba 15 mililitros, así de pequeña.
Bueno, se habían gastado un pastizal en... El problema de recoger plásticos del mar y luego hacer algo con ellos es que obviamente el plástico, aunque es impermeable, es un material poroso, ¿vale? Si tú coges cualquier cosa en una botella de agua, la metes en una caja de cartón, la dejas ahí toda la noche y al lado pones un vaso abierto, tipo esto, lleno de petróleo, luego al día siguiente coges la botella, la abres, aunque esté precintada, bebes y sabe a petróleo, porque el plástico es impermeable pero es poroso, ¿vale? Por lo cual, cuando el lobby del plástico ha vendido vamos a hablar de Europa, pero bueno, en el mundo en general, que todos los productos farmacéuticos o de comida tienen que estar envasados en plástico, por sanidad, es mentira, porque el plástico no para que los contaminantes que hay en el ambiente, ¿vale?, en la atmósfera, en el agua y demás, atraviesen esa capa. No va a pasar la particular de agua, pero sí el resto de cosas, ¿vale? Independientemente que el plástico, el 50% está hecho de aceite, me da igual que sea petróleo, que el petróleo es una cosa natural, lo ha creado la naturaleza con putrefacción de plantas y animales, o sean bioplásticos, o sea, que usan plásticos de cosecha, ¿vale? Independientemente de ese 50% es aceite, el otro 50% son aditivos que se le añaden para convertir ese aceite en algo plástico, ¿no? Ya sean retardantes de llama, ya sean colorantes, todos esos químicos van luego a lo que tocan. Por ejemplo, cuando antes comíamos queso, lo más rico era lo que estaba al lado de la corteza, ¿vale? Ahora te pone, perdón, ahora te ponen no comes la corteza y tienes que cortar bastante. ¿Por qué? Porque la corteza en casi todos los quesos son parafina, o sea, plástico, ¿vale? O, por ejemplo, si compráis jamón, el que sea, en sobres siempre te dicen ábrelo un poco para que sude el jamón, ¿no? O el chorizo, lo que compréis, ¿vale? Entonces, todo lo que está envasado al vacío, estoy hablando. Claro, ¿por qué pasa eso? Porque ese jamón o lo que compréis sabe a plástico. ¿Por qué? Porque está en contacto con el plástico, ¿vale? La leche, todo lo que está en contacto con el plástico, sabe a plástico, ¿vale? Y te comes plástico. Entonces, a lo que hablábamos, y rebobino en la ropa, el problema que tiene, aparte de... hoy estaba leyendo un artículo de que Uniqlo había abierto no sé cuántas tiendas para batir a Zara, etcétera, etcétera, ¿vale? Son todo ropa de usar y tirar. El problema no es el plástico o el algodón o el papel, o no es el material, sino la cultura que usamos de usar y tirar, ¿vale? Ese es el problema. Entonces, como decía bien Charo, todas las empresas que están en el candelero, son siempre empresas de usar y tirar, ya sea McDonald's, ya sea Coca-Cola, ya sea Zara, ya sea Inditex, ya sea Uniqlo, sea la que sea, ¿no? Por eso tenemos en el desierto de Atacán, por ejemplo, hay fotos que se han visto últimamente de kilómetros y kilómetros de desierto llenos de ropa, de las tiendas que no... Ha pasado la moda, ha pasado los 15 días, o sea, lo bueno. Zara se hizo famoso porque cada 15 días sacaba una colección, ¿vale? Cada 15 días. O sea, cada 15 días la ropa que no se ha vendido la tienen que tirar. Entonces, ese sistema no funciona. Esa ropa obviamente es de plástico. No puedes utilizar materiales primas porque dependes de cosechas, de lo que ha hablado también Charo, de que si Ucrania, que si tal, ¿no? Que si una sequía y tal. No pueden depender de eso. ¿Quién la hacen? De plástico, ¿vale? Que en teoría es un material eterno. Por eso ahora ha subido el precio del petróleo, no lo usan. Y todo el sistema, todas las empresas han cambiado o han permitido, mejor dicho, ¿vale? Lo de los coches eléctricos están inventados hace 50 años, ¿vale? Pero las empresas del petróleo cogieron las patentes y se las metieron al cajón y dijeron, aquí no salen coches eléctricos. Ahora los están sacando porque el petróleo que les queda lo necesitan para hacer plástico. Es más, sacan más dinero haciendo cosas con plástico, de usar y tirar, que haciendo, que usándolo para quemar, ¿vale? Vale, acabo ya. Entonces, a lo que voy un poco es eso, es todo el sistema que nos venden, ¿vale? Y que supuestamente tiene éxito,
está desarrollado en esa industria del usar y tirar. Entonces, hablemos de plástico, hablemos da igual, porque el otro día escuché en una radio que decía, es mejor usar bioplásticos que algodón, porque el algodón contamina más que el plástico. Podemos hablar luego de ese problema, pero no tenía sentido, porque da igual que pongamos algodón, papel o lo que sea, no hay árboles en el mundo para sustituir el plástico por papel, por ejemplo, ¿no? Para hacer papel. O no hay campos en el mundo para sustituir el plástico por algodón, porque la meta no tiene que ser sustituir un producto por otro. La meta tiene que ser ir a una cultura un poco como vivían nuestros abuelos, y no vivían mal, es más, en muchas cosas vivían mejor que nosotros, ¿vale? Que era vivir con lo que tenemos, con lo cercano, y que todo dure lo más posible. Las cosas se reparan y podemos hablar de la obsolescencia programada y demás, ¿vale? Entonces, no puede ser que sea más barato tirar una tele y comprarse una nueva que venga un técnico y te arregle un botón o cualquier cosa que haya fallado, ¿no? O sea, antes no era más caro. ¿Por qué ahora sí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque no cuesta nada tirar basura y hacer basura. No cuesta nada. Aquí en Saldivia se cayó y mató a 2 personas y no ha pasado nada. Tirar basura no cuesta nada, es gratis. Y luego os cuento cómo funciona Ecoembes y demás, que es un timo y que nos cobran 2 o 3 veces por tirar nuestra basura. A nosotros nos cobran 2 o 3 veces, el ayuntamiento, ellos, pero a ellos les sale gratis. Mi esker, Javier. Estaba pensando que hace poco, no sé si conocéis al cantante Rodrigo Cuevas, un asturiano, y me enteré de refilón que debió poner una story en Instagram hablando de que la gente le preguntaba por qué había dejado de vender tote bags de merchandising, bolsas de algodón, y que ha dicho, es que ya tenemos demasiadas bolsas de algodón, a cada evento que voy me regalan una. No tiene sentido sustituir las bolsas de plástico por bolsas de algodón, tiene sentido tener una bolsa de algodón, 2, que usas muchas veces. Y bueno, para reflexionar eso también. Ya hemos adelantado algunos de los puntos que hablaremos luego, así que bueno, ahí vamos. Vamos a pasar, vamos a darle un poco la vuelta, porque bueno, no es plan que salgamos todos aquí pues deprimidas, frustradas y pensando que no hay futuro. Vamos a intentar hablar de ver si existe un consumo que genere impactos positivos. Antes hemos estado hablando de impactos negativos, por a ver si existe un consumo que pueda ser verdaderamente transformador. Y lo dejo ahí, a partir de ahí. Bueno, pues espero subiros un poquito la moral. O sea, el principal consumo transformador es aquel que consume lo menos posible. O sea, es el que fomenta una cultura de suficiencia. Retomando lo que ha dicho Javier, ¿no? El combatir las propuestas de consumo, de usar y tirar y de obsolescencia, que sería tanto la obsolescencia tecnológica que hace que los productos cada vez duren menos, ya sean ordenadores o sean tejidos, que cada vez se hacen enseguida agujeros o se dan de sí, o la obsolescencia inducida, que hace que nos movamos a cambiar las cosas que tenemos porque ya no están de moda, ¿no? Ambas cosas son obsolescencia y tienen que ver con la cultura de usar y tirar, ¿no? Entonces, además, esto no nos aporta una satisfacción. Más bien, todos los estudios sobre personas que están dentro de la sociedad de consumo dicen que lo que nos aporta es todo lo contrario, es una ansiedad de cambio continuo y de estar perpetuamente en el centro comercial. Hace unos años, y creo que lo presentamos también aquí, trabajamos en Ecologistas en Acción una campaña que se llamaba Consumimos felicidad, entre interrogantes, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue buscar sobre estudios que hablaban de qué nos hace felices o qué nos aporta bienestar como sociedad. Y todos los estudios, prácticamente todos, lo que decían es que lo que nos aporta bienestar y felicidad es la riqueza de las relaciones sociales. Y fijaos que esto es todo lo que no le interesa al modelo consumista. El modelo consumista le interesa que seamos individuos y competitivos y que en la medida que tenemos capacidad de compra
agotemos las estanterías y todo aquello que, como bien ha dicho Javier, no se vende, pues se desecha y se lleva, aunque sea con etiquetas, al desierto de Atacama. Luego, todo este modelo no nos aporta bienestar. Había también algún otro dato que me parece relevante solamente comentar por encima. Otro de los factores de felicidad o de bienestar era las sociedades igualitarias. Es decir, aquellas en las que no hay mucha polarización entre las personas que tienen mucho y bolsas de pobreza, porque se generaban situaciones de violencia estructural y de inseguridad. Y de además la sensación de tener que esos bienes aspiracionales a los que no podemos llegar. Entonces, sociedades más igualitarias bueno, en la actualidad pues cada vez hay más polarización. Y el tercer factor, que también salía, no tan aplastante, pero que salía en muchos informes, era dar sentido a la vida. Es decir, poder decidir qué vidas queremos vivir. Y en la actualidad, aunque nos parezca que tenemos unas tasas de libertad bastante amplias con respecto quizás a otros territorios, la realidad es que todo se pasa porque tengamos un buen empleo para consumir, para pagar la vivienda, para pagar un montón de cosas, y cada vez las personas que tenemos empleo dedicamos más tiempo a la jornada laboral cuando hay bolsas estructurales de desempleo y en las que lo que generamos son sociedades pobres de tiempo. Pobres de tiempo para lo importante, ¿no? Y creo que eso es una batalla muy importante de cara al futuro, ¿no? El pensar cómo volver otra vez a recuperar el tiempo de la vida. Ante esta situación un poco de qué consumo transformador, pues normalmente se habla como de tres planos, ¿no? Hay un plano que es el plano individual, es decir, yo primero tengo que creerme que tengo que cambiar cosas, ¿no? Y que no estoy satisfecha con cómo es mi consumo en relación a cómo pienso o cómo debería de ser las cosas. Esto normalmente es importante porque es el primer paso, pero muchas veces a las personas concienciadas nos genera una situación de ecofatiga. Es decir, como todo va en contra de lo que quiero hacer, pues cada vez me genera más ecofatiga y más sensación de coansiedad, ¿no? Y porque estructuralmente el modelo no nos permite consumir como queremos. Entonces, básicamente, una de las recetas es que el consumo no solo se debería de estar basado en comprar cosas o experiencias, sino que también hay gran parte de nuestras necesidades como personas que tienen que ver con la no monetización y que son verdaderamente las cosas que más recordamos, ¿no? Seguramente si ahora hacemos un pequeño ejercicio de en qué momentos hemos sido felices, seguramente no tiene que ver, no estábamos en un centro comercial, estábamos en una actividad con amigos, con la familia, estábamos haciendo incluso una cosa creativa que nos ha dado satisfacción, es decir, que no tiene que ver con atesorar cosas y que lo que hace es un poco una engañiza, ¿no? de generar esta forma de estar en el mundo a través de lo que atesoras. Entonces, como a nivel individual es difícil y además tenemos que convivir continuamente con incoherencias, ¿no? De cómo querríamos que fuesen las cosas, pues el siguiente paso y muy importante es juntarnos con otros y con otras para resolver nuestras necesidades de una manera más colectiva y formar parte de iniciativas que tienen que ver con laboratorios de experiencias que lo que hacen es que nos acerquemos mucho más a qué vidas queremos vivir, ¿no? Y, por ejemplo, pues organizarnos con un grupo de consumo para la alimentación tiene que ver con un grupo de gente que opta por contactar con personas que producen en cercanía, normalmente en ecológico, sin pesticidas, que no viajan miles de kilómetros de distancia, que además quitamos intermediarios de esa cadena y lo que hacemos con nuestra opción de alimentación es generar estructuras que funcionan, que están basadas en el apoyo mutuo y en la confianza mutua entre productores, algunas personas que a lo mejor tienen una forma de desplazar esos productos y las personas que los consumen, ¿no? Claro, esto en el día a día, en el que uno de los problemas que decía que teníamos es la falta de tiempo, a veces es complicado, pero cada vez existen más iniciativas de todas estas en los barrios. Si tenemos poco tiempo, existen los supermercados cooperativos. No sé si aquí en Vitoria hay alguno. No, hay una asociación que tiene, pero ese formato todavía aquí no. Es como un supermercado al uso, pero que en vez de funcionar con las ideas de la gran multinacional, ¿no? O la gran distribución, pues lo que hace es con productos lo más cercanos posibles, algunos ecológicos, otros no, en la que las personas son socias del supermercado y
pues invierten unas horas al mes de trabajo para la organización, pero de alguna manera no tienen que estar todos los días un poco implicadas en esa opción. Pero luego existen un montón de iniciativas vinculadas con la economía social y solidaria que son muy sencillas de formar parte de ellas, y lo que estamos haciendo de alguna manera es ir apostando por otro modelo, ¿no? Por ejemplo, las iniciativas vinculadas con las cooperativas energéticas, ¿no?, que esas ya están al acceso de todo el mundo, simplemente cambiando nuestra factura eléctrica de una multinacional oligopólica que decide qué precio de la energía pagamos a una cooperativa energética que vamos a pagar lo mismo, porque el precio de la energía no tiene que ver con la cooperativa, sino con el mix eléctrico y la decisión de a cómo va el megavatio, ¿no? Pero por lo menos estamos invirtiendo en una economía más de cercanía, en una economía más local y en una producción energética limpia, ¿no? Entonces, aquí existen un montón también de iniciativas de apoyo mutuo, de crianza compartida, de ocio compartido. Todo esto hace que no todo pase por los mismos actores y actrices que están generando el problema, ¿no? Pero esto seguramente tampoco es la solución única, ¿no? Todos estos laboratorios de experiencia van generando, diríamos, sinergias unos con otros. Es decir, si tú formas parte de un grupo de consumo, es muy fácil que alguien te hable de una iniciativa que hay en tu barrio para desplazarte de otra manera, o para compartir coche, o para generar esas redes de apoyo mutuo, ¿no? Pero no es suficiente. Quizás la herramienta más importante sería la transformación de los imaginarios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que necesitamos un cambio cultural. Necesitamos reconocer que hay determinadas cosas que no son sostenibles y no son justas, y poco a poco ir interiorizándola. Y necesitamos ver, por ejemplo, iniciativas que tienen que ver con ver el exceso de consumo como una carga, como una mochila pesada, en vez de como algo que nos da una posición social, ¿no? Cuando imaginarios los hemos ido cambiando a lo largo de la historia, es decir, hemos visto cómo el esclavismo ya no lo tenemos interiorizado como una opción, ¿no? Bueno, relaciones laborales precarias sí, pero esclavismo como tal. O el tema también, por ejemplo, del feminismo y cómo ha ido encontrando el espacio en nuestros entornos cercanos. O momentos en los que, por ejemplo, históricamente parecía que iba a haber cosas que nos iban a cambiar y se cambiaron. Las sufragistas eran unas locas en ese momento y nadie las tomaba en serio, ¿no? Y de todos esos avances, de todas esas luchas, tenemos de alguna manera una serie de ventajas sociales las mujeres en la actualidad, ¿no? Todavía tenemos mucho que ganar. Pero de estas iniciativas y de este cambio de imaginarios también hay un incremento de escala que tiene que ver con propuestas políticas de mayor calado, ¿no? Y os voy a poner algunos ejemplos que me parecen muy importantes de transformación, que tienen también que ver con el modelo de producción y consumo. Por ejemplo, habréis oído hablar de las ciudades de los 15 minutos, que hay un montón de ciudades europeas, entre ellas la ciudad de París, que están apostando porque las necesidades humanas, las necesidades básicas, se cubran a 15 minutos de donde vives. De tal manera que puedes ir caminando y tú en tu barrios diversos y barrios ricos en usos. Es decir, en vez de la reconfiguración de las ciudades que se ha hecho en los últimos años, en los que hay un lugar en el que vas a comprar, que es el centro comercial, y lugares de ocio, otro lugar de empleo donde están los polígonos industriales y las grandes empresas de logística, y un lugar que son barrios dormitorios, volver otra vez a los barrios ricos y barrios de diversidad de uso, ¿no? Que además favorecen los cuidados y favorecen la articulación comunitaria en la medida que no tienes que invertir todos los tiempos de desplazamiento. Hay una iniciativa muy interesante en el Ayuntamiento de Barcelona, ha hecho refugios climáticos en muchos colegios de la ciudad. Y estos colegios están abiertos al barrio durante todo el año, de tal manera que no solamente estamos apostando por una reducción de emisiones, ¿no?, a través de los desplazamientos, del uso energético, sino también la adaptación al cambio climático, es decir, el cambio climático está aquí. Entonces, existe también una relación entre cómo afecta el cambio climático a los barrios empobrecidos en relación a los barrios enriquecidos. Por ejemplo, la esperanza de vida
de una ciudad, de un barrio periférico de una ciudad como Madrid o de Barcelona en relación a un barrio rico puede ser de 7 años de diferencia. ¿Por qué? Porque son casas peor hechas, están mucho más afectadas por el cambio climático, por los calores, no tienen tantas zonas verdes en cercanía y además normalmente las industrias contaminantes están puestas en las zonas de periferia, diríamos más de barrios más empobrecidos, diríamos, o barrios más tradicionalmente obreros, ¿no? Bueno, pues el hecho de que haya refugios climáticos en cada barrio abiertos a la ciudadanía con espacios verdes, aparte de ser lugares de encuentro, lugares de participación, lugares de cuidados, también es un criterio de equidad a la hora de cómo impacta el cambio climático en nuestras vidas. Voy a poner otro ejemplo que es la renaturalización urbana. Vitoria-Gasteiz es una ciudad puntera en todo esto, es una suerte que tengáis tantas zonas verdes y que se hayan hecho tantos proyectos en esta línea, pero sí que es verdad que cada vez en más ciudades se están haciendo, ¿no? Y por ejemplo procesos de renaturalización de ríos lo que hacen es de alguna manera invitar a la población a vivir la naturaleza y a ser conscientes de nuestra ecodependencia, ¿no? Y de cómo necesitamos a la naturaleza. Hay muchos estudios que dicen que los niños y las niñas que están alejados de la naturaleza tienen más problemas de hiperactividad y de problemas también de desarrollo cognitivo en el desarrollo escolar, por ejemplo. En el caso de ríos, por ejemplo, hay muchísimas ciudades en el Estado español que están renaturalizando sus ríos. Yo, por ejemplo, en Madrid hemos visto cómo el Manzanares volvía a fluir por la ciudad y cómo volvía, atraía a vida, ¿no? Atraía vegetación, atraía fauna, prácticamente simplemente dejando fluir el agua. Muchas veces la naturaleza se regenera sola. Sí, estoy un poco acabando con... hay algunas iniciativas como las ciudades en transición. Las ciudades en transición son propuestas y proyectos que tienen que ver que ante el contexto de crisis climática y de pico del petróleo, cómo repensar la economía local con estos criterios y apuestan por transporte en cercanía, con carriles bicis, con economía local, con energías alternativas, con huertos periféricos, incluso monedas sociales que hacen que fomentar el consumo en pequeñas tiendas de barrio y en comercios de cercanía. La red de ciudades por la agroecología. Hay muchas ciudades en el Estado español que están apostando por generar vínculos con el territorio de producción cercano de alimentos en cercanía para que no haya esa larga distancia y para poder asentar población rural en el rural. Es fundamental apostar por políticas que tengan que ver con que la gente de los pueblos y del medio rural pueda volver y pueda ganarse la vida en los territorios y tenga unas vidas dignas. Y solo para terminar, decir que estos cambios de imaginario en algunos casos se están produciendo. Hay muchos, dentro de que la pandemia de alguna manera supuso una paralización de gran parte del activismo que había en relación con el medio ambiente y todos estos temas ecosociales, pero existen los jóvenes por el clima, las madres por el clima. Ha habido un encuentro este verano en el que se han juntado 700 jóvenes para hablar de todos estos temas y yo creo que cada vez hay más gente que piensa que es importante cambiar estos imaginarios y apostar y presionar para que los cambios se produzcan, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea Ciudadana por el Clima que es el resultado de 100 ciudadanos y ciudadanas escogidas al azar, tanto de diversas edades como de diversas procedencias como tal, y que se han puesto a pensar juntos y juntas, teniendo en cuenta previamente unos informes con rigurosidad científicos de qué había que hacer con esto del cambio climático. Ya han hecho 170 y tantas medidas muchísimo más ambiciosas que las de los propios gobiernos. Es decir, cuando a la gente se le da la información, se hace pedagogía de la que tenemos, la gente responde. Mi esker, Charo. Rescatando, ¿no?, lo que decías de los niveles y volviendo igual a ese primer nivel, que no sabemos que no es suficiente, pero es un punto de partida, ¿no?, el de ese consumo individual. Javi, vuestra propuesta de Sin Plástico aportaba, ¿no?, a esa persona consumidora individual alternativas a las que vosotras habíais hecho un trabajo de investigación mirando en detalle de qué material estaban hechos esos productos, dónde, de qué manera se habían producido, etc. Y bueno, antes has mencionado, ¿no?, cómo el capitalismo se hace con esto y tenemos ahora un mercado muy grande de productos
sostenibles que si rascamos, pues igual no nos garantizan nuestra sostenibilidad. En esta parte queríamos hablar más en propositivo, en positivo, de alternativas, pero bueno, también le hacía la propuesta a Javi de que también hablar un poquito de estas supuestas soluciones, estas supuestas que nos venden como consumo individual que va a solucionar todo y que ni siquiera estaría en el camino. Entonces, abrir un poco los ojos y tomar conciencia de esto y luego, bueno, terminar, sí, con lo que verdaderamente igual podemos hacer. Ánimo. A ver, vamos a hacerlo rápido. ¿Qué nos ofrecen? ¿Qué alternativas nos ofrecen los gobiernos? Por ejemplo, llegó la pandemia, hablan de ecologismo, etcétera, etcétera. Llegó la pandemia y el gobierno vasco compró máquinas para hacer mascarillas de plástico, cuando podía hacer mascarillas de tela. Nosotros, que somos unos mindunguis, hicimos mascarillas de tela homologadas, ¿vale? Entonces, reutilizables, lavables y que tenían 98,5% de efectividad, o sea, era una FFP2, ¿vale? Pero eso no lo hizo el gobierno vasco. A todo correr compró 3 máquinas y se puso en Zamudio a hacer mascarillas de plástico, de usar y tirar. No tiene sentido. Por ejemplo, hablando de mujeres, las bragas menstruales reutilizables, ¿vale?, que ahora se han puesto de moda, tienen un 21% de IVA. No tienen ni el 10% de los productos de menstruación. Tienen un 21% de IVA. Yo he llamado y he escrito a todos los ministerios y todos me han dado largas, escribe a este otro, nadie me ha respondido. Y ahora están intentando que baje los productos menstruales al 4%, las bragas menstruales reutilizables no están, de algodón, ecológicas, no están en ese 20%, porque lo consideran como bragas, ¿vale? Por lo cual, lo de menstrual es un adjetivo. Es como si pones bragas rosas, bragas eróticas o bragas. O sea, para ellos es un adjetivo lo de menstruales. Para ellos es bragas. Por lo cual es ropa, 21%. Entonces, los gobiernos no nos podemos fiar de ellos porque, aunque hagan proyectos, en cuanto hay una crisis o algo que les aprieta, se van a lo fácil, a lo rápido, a lo no ecológico, ¿vale? Por ejemplo, en Leioa, yo vivo en Leioa, nos quejamos de que no había carril bici y cogió el ayuntamiento y pintó un cacho de acera de rojo y dijo, ya tenéis un carril bici. Como es, en euskera es bidegorri, pues ya tenéis un bidegorri, ¿vale? Tal cual, no unía nada con nada, pero teníamos bidegorri y luego en la revista sacaba, tenemos 4.000 metros de bidegorris. Tenemos 4.000 aceras pintadas de rojo, pero bueno, vale. Entonces, de los gobiernos en general, aunque algunos y hagan cosas bien, en cuanto hay una crisis se van a lo fácil. ¿Qué hacen las empresas? Y hablamos de Coembes, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, como un ejemplo. Nosotros, y os lo he comentado antes, ¿no?, que lo iba a explicar. Cada vez que compramos un recipiente de usar y tirar, un yogur, una botella de agua y demás, pagamos un impuesto, todos, para que la empresa que lo pone en el mercado lo recoja y lo recicle. Por ley. Hay una ley europea que dice, el que pone el producto en el mercado lo tiene que recoger y reciclar. En Alemania, por ejemplo, conoceréis que la gente en los supermercados donde compra esos productos, pues llega y lo mete en diferentes maquinitas y le devuelven un dinero. Ese dinero ya es el dinero que has pagado, ¿vale? Entonces lo que hacen es, como lo has pagado, antiguamente también retornabas la botella, ibas con una botella de gaseosa y demás, cuando retornabas la botella te daban un dinero, no tanto como había costado, porque obviamente el vidrio cuesta más y luego hay que lavarlas y demás, pero por lo menos te devolvían ese dinero. En Alemania lo hacen, en España no. En España, como esas empresas no hacen su trabajo, por ley, crearon una asociación que se llama Ecoembes, pero Ecoembes se llama ellos a sí mismos, ¿vale? Son el lobby del plástico. Todos los recipientes, como son la mayoría de plástico, es el lobby del plástico, o sea, del petróleo, son los mismos. Bueno, pues ellos han puesto, el gobierno se ha dicho, oye, que no esté reciclando nada. Vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a crear una empresa que recicle por nosotros.
Y ponemos el dinero, nuestro dinero, pero no ponen todo el dinero que ponemos nosotros cada vez que compramos un recipiente, ponen un dinero, el resto se lo quedan ellos. Y se lo dan a Ecoembes. Ecoembes tiene cada año un presupuesto de unos 500 millones de euros. 500 millones de euros. En teoría para reciclar. Si fuera para reciclar no es suficiente. Con 500 millones de euros no haces absolutamente nada. Entonces, Ecoembes lo único que hace es poner unos contenedores de colorines, ¿vale?, en terreno público. No paga nada por poner esos contenedores en terreno público. Cuando pones una terraza, un bar, tiene que pagar por usar terreno público, ¿vale? Aceras, etcétera. Ecoembes no paga nada. Y encima nos cobran un impuesto. No solo debería ser gratis y ellos pagar al ayuntamiento por usar nuestro terreno público, sino que nosotros pagamos un impuesto por algo que ya hemos pagado, por lo cual pagamos dos veces. Pagamos cuando compramos el producto y pagamos cuando el ayuntamiento nos cobra las basuras, cuando en teoría eso no es una basura, es un residuo que debería administrar la empresa que lo pone, ¿vale? Ahí está el doble engaño. ¿Y qué hace Ecoembes con esos 500 millones? Publicidad. Ha comprado todas las universidades y todas las facultades de medio ambiente, ha comprado todas las agendas 21 de todos los colegios, ha comprado todos los... Podéis, si no me creéis, abrid cualquier periódico, El País, y pone Ecoembes. Todas las noticias hoy en día ecológicas las patrocina Ecoembes. Entonces, cuando hablas de algo que no sea la palabra mítica reciclar, según ellos, reciclar, ¿vale? Luego os explico lo que es reciclar si queréis, y lo que ellos consideran que es reciclar. Bueno, pues Ecoembes utiliza todos los medios de comunicación para hacer publicidad y hablar reciclar, 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 ¿vale? Ecoembes ha comprado a SEO Verd, ¿vale?, que era una asociación que cuidaba a los pájaros y demás, y ha creado una campaña para han creado una palabra muy bonita, porque todo esto habla de eufemismos, ¿vale? Antes hemos hablado de capitalismo, el otro mal del mundo es el eufemismo, ¿vale? Por ejemplo, a la incineradora Sabalgarbi que tenemos en Vizcaya le llaman planta de recuperación de energía. Nosotros en Vizcaya no tenemos ¿dónde queman? Incineradoras, taca, taca. Vale, eso lo tienen los guipuzcoanos que van a hacer una, ¿vale? Nosotros tenemos una planta de recuperación de energía y llevan ahí a los chavales. Todos los colegios pasan por allí, pagado por Ecoembes, ¿vale? Y han creado una palabra que se llama basuraleza, que es no solo yo no voy a hacer nada, yo, empresas de Coca-Cola, me da igual, Matutano, Nestlé, tal, no solo no vamos a recoger la basura que hemos puesto en el mercado, sino que os vamos a hacer responsables a los consumidores, sois vosotros los malos por haberlo comprado y demás, y no solo no la recogemos, sino que encima vamos a hacer campañas para que vosotros vayáis por la naturaleza recogiéndolas. Y qué buenos somos los de Ecoembes. Y pagamos a un montón de asociaciones, ¿vale? Master Museo, o sea, un montón de ellas, aquí en el País Vasco, está pagado o subvencionadas por Ecoembes para decir que recogen y reciclamos y hacen campañas de... En Euskadi se recicla un 76% de la basura que consumimos. Mentira. Mentira, porque primero no dicen los productos, nunca dicen los productos que han puesto en el mercado, ni lo que han vendido. Porque si lo hicieran, esos 500 millones serían filfa, ¿vale? Deberían poner 50.000 millones para recoger toda la basura que han puesto en el mercado. Por lo cual nunca lo dicen. Y luego, esa basura, la pregunta no es si lo ponemos en contenedores de colorinchus o si lo recogemos puerta a puerta como hacían los de Guipúzcoa. La pregunta no es eso. O si lo llevamos a un Sabalgarbi, a un punto verde, a un punto de recogida y tal. Esa no es la pregunta. La pregunta es qué se hace luego con la basura. Y la respuesta es nada. ¿Vale? Ecoembes, Ecovidrio, no hace nada. O sea, tú tiras la basura en un contenedor amarillo, ellos lo recogen y se lavan las manos, ya no hacen nada más. A ellos ya les da igual todo igual.
Porque esa basura, ellos no tienen empresas que lo utilicen o lo reciclen o hagan otras cosas con ellos, sino que otras empresas privadas compran esa basura, o sea, les vuelven a pagar dinero, si creen que de ahí pueden sacar una materia prima. Pero hay más de 80.000 tipos de plástico, ¿vale? En teoría, la gente tira en los contenedores. Esta mañana he pasado por los contenedores de al lado de mi casa y había un muñeco de estos de peluche, todo de plástico. Y estaba puesto en la calle, porque claro, la persona que lo ha tirado ha dicho, ¿dónde tiro esto? Todo lo que tienes de plástico en el contenedor amarillo no se recoge. Lo tiran ellos directamente otra vez. ¿Por qué? Porque ellos solo recogen lo de sus socios. Si os dais cuenta, en una botella tienen las dos flechas estas que hacen en un círculo, que se supone que es el símbolo del reciclaje, no, ese es el símbolo, eso es lo que nos han vendido. Lo que es el símbolo es de son asociados nuestros. De tal forma que montas una empresa, a mí me han acosado, yo que vendo productos sin plástico, me han llamado los de Ecoembes para que yo les pague el impuesto revolucionario porque hago productos. Y claro, les digo, pues que mis productos son sin plástico. No están metidos en bolsita, los vendo a granel. Ah, pero tienes que pagar porque eres productor. Y amigos míos que fabrican cepillos de dientes y demás, les han obligado. Y alguno ha pasado por el aro. ¿Para qué? Para que paguen el impuesto este. O sea, el productor paga impuestos, el consumidor paga impuestos, los ayuntamientos les pagan dinero. Y ellos van de rositas. Las empresas que utilizan su materia prima les paga dinero. Y ellos utilizan ese dinero, porque encima como es sin ánimo de lucro, tienen que gastar todo, lo gastan en publicidad, en vendernos la moto de que se recicla y que esa es la solución. Entonces, y este es el tercer paso, ¿vale? Y vamos a ser ahora positivos, ¿vale? Entonces todo queda de nuestra parte. Por desgracia, nadie nos va a ayudar, por lo cual todo lo tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Y eso es bueno porque es muy democrático, ¿vale? No dependemos de papá Estado o mamá Estado, no dependemos de empresas, dependemos de nosotros mismos. Y eso nos hace libres, como ha dicho antes Charo, y eso nos hace democráticos en el sentido de que depende de lo que queramos hacer nosotros. Y nosotros siempre decimos 5 pasos, y es muy rápido y acabo. 1, párate y piensa. Cuando vas a consumir es, ¿lo necesito? O es como decía Charo, lo que han creado con marketing para nosotros, de que sí lo necesitamos. Temporada de verano, por ejemplo, nosotros en la tienda, el día del Black Friday, que se ha impuesto ahora de repente, nosotros cerrábamos la tienda directamente. El primer año hicimos el Green Friday, que era, hacíamos un descuento, al final era lo mismo, da igual que se llame Green que Black, era hacer un descuento, vender más. Entonces decidimos cerrar la tienda. Nosotros en las rebajas de enero no bajábamos los precios, pero con el dinero supuestamente que íbamos a rebajar, lo dábamos a una ONG o varias que se encargaran de diferentes temas y lo publicitábamos. Porque se puede consumir de otra forma. Entonces, lo primero es párate a pensar, ¿necesito esto que voy a comprar? La mayoría de las veces la respuesta es no. ¿Necesito otros pantalones y tengo 35 en el...? No. ¿Necesito otra chamarra, otra camiseta? No. ¿Necesito irme incluso de vacaciones? No. Hasta hace 50 años nadie iba de vacaciones. ¿Por qué ahora de repente, si no vamos de vacaciones, estamos tan estresados que parece que se nos ha pasado el año sin? Igual vivimos en la costa, pero vamos a otra costa. O vivimos aquí en Vitoria y tenemos campo por todos lados, pero tenemos que irnos al Himalaya, a un desierto, a un río no sé qué. ¿Por qué? Otra cosa es ir a ver cosas o a ver amigos o lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que viajar porque son vacaciones? O porque es fin de semana. Yo estuve viviendo en Madrid una temporada. Tenía una cuadrilla de Madrid, del pueblo, de La Rioja, y vivían muchos en Madrid. No les vi en 2 años. Porque todos los fines de semana en Madrid todo está a 3 horas, según los madrileños. Quitas las 6 horas de atasco, está todo a 3 horas. Entonces, se iban un fin de semana a ver cómo florecían los cerezos en el Jerte. Buah, todos los de Madrid, bueno, todos, muchos de Madrid. A 3 horas está Valencia, por lo cual cada 2 o 3 primaveras, o sea, en primavera se iban a comer una paellita. Por supuesto, se iban a los Sanfermines, o sea,
estoy tan estresado, como decía Charo, que necesito un escape de algo. Necesito justificar que mi vida de mierda, de estar todo el día trabajando y explotado, tengo que gastar ese dinero en algo. ¿Vale? Segundo paso, hacer listas. ¿Vale? Lo que hacíamos antes, nos mandaban cuando éramos pequeños las madres con la lista. Vete a comprar esto, y comprabas solo eso. Lo que quieren los supermercados, y lo tienes súper bien estudiar los lineales y demás, o cuando te acercas a pagar, que tienes ahí chicles y de todo, chicles, condones, gominolas, no sé qué. Bueno, es que vayas con las manos en los bolsillos y una tarjeta de plástico a pagar, ¿vale? Ahora te lo llevan incluso a casa. ¿Para qué? Para que vayas haciendo ay, esto me gusta, prueba esto, hay gente ahí que te da de comer, de probar, de no sé qué. Entonces, para eso lo mejor son los jubilados. Se van a dar un paseo cuando llueve por los supermercados y a las 11 vas y quedan de probar cosas, pum, se ponen ciegos y luego se van para casa. No han comprado nada, pero son guays, ¿vale? Es usar el sistema. Entonces, lo segundo es hacer listas, ir a comprar solo lo que necesito, ¿vale? Tercero, alternativas. Lo que he comprado, lo que me ofrecen, se puede usar, en este caso, sin plástico, o que no sea de usar y tirar, ¿vale? Olvidaros del plástico. Que no sea de usar y tirar. Se puede comprar algo mejor, aunque cueste un poco más, por ejemplo, en vez de una sartén de aluminio y teflón, que nos va a durar como mucho, aunque paguemos 200 euros por ella, 2 años porque se nos va a rayar. Se puede comprar una alternativa que valga incluso menos y que nos valga para toda la vida. Existe, o sea, buscamos, hay alternativas, ¿vale? Cuarto, el DIY, hacerlo tú mismo, ¿vale? Es, por ejemplo, nosotros hemos hecho cursos en colegios que hacían toda la ropa de... o sea, hacían una semana, dábamos nosotros charlas de una semana sin plástico y de repente al día siguiente llegaba a carnavales y todos los disfraces eran de bolsas de bebé basura y goma eva. No tiene sentido. Entonces, o tiraban confeti, que es plástico, ¿vale? O ponían guirnaldas y demás, plástico. Llegaba Navidad, lo mismo. No tiene sentido hacer una semana de... Y luego, entonces nosotros lo que les dijimos es, primero, para hacer confeti puedes ir en otoño a buscar hojas y luego con una grapadora vas haciendo agujeritos. Y les tienes un día buscando hojas, otro día clasificándolas y les explicas de dónde vienen esas hojas y otro día les haces hacer agujeritos y si quieres hacer confeti los tienes hechos de hojas, ¿vale? Se pueden buscar miles de alternativas. Y los disfraces lo mismo. Ropa vieja que tengamos lo podemos llevar a un contenedor de ropa en el colegio y luego disfrazarnos con ropa vieja o ropa que tengamos y usar grapas en vez de, ¿vale?, plástico. Y de esas es hacerlo tú mismo. Siempre hay una alternativa. Por ejemplo, hacer yogures. Yo hago yogures comemos yogures en casa y tengo un chaval de 14 años que mide más que yo y tal. O sea, digo que come mucho, ¿vale? Entonces, a lo que voy es, yo hago los yogures yo mismo, sin yogurtera, una vez a la semana. En 20 minutos tengo yogures para toda la semana, para los 4, todos los días. No cuesta nada, sin yogurtera. Entonces, hay 1000 alternativas, 1000 cositas que se pueden... Yo hago mi pasta de dientes, por ejemplo. Entonces, y me dura 2 meses. A lo que voy es, hay muchas fórmulas y ahora, hoy en día, en YouTube y en otros sitios, se puede buscar mucha información de hacerlo nosotros mismos. Y al final, y acabo con esto, lo importante, nosotros siempre decimos que vivir sin plástico, vivir residuo cero en general, es como cuando haces una dieta. Puedes ir y comer las alcachofas porque tienes una boda y adelgazas 3 kilos de repente y te entra el vestido, ¿vale? O te entra el pantalón. O la americana de hace 20 años te vuelve a entrar y así como, ¿vale? Aprovechas ese traje. Pero al final luego hay efecto rebote, vuelves a engordar, ¿vale? Pues un poco, vivir residuo cero es lo mismo. Si no cambias de hábitos, ¿vale?, que es lo que te dice el médico cuando vas, quiero adelgazar o quiero vivir mejor o tengo hipertensión o lo que sea, y te dicen cambia de hábitos. Pues vivir residuo cero es lo mismo. Al principio cuesta mucho hacer listas e ir con tus bolsas debajo del brazo. Yo voy a comprar con mis tupperwares y yo voy a la carnicería, le doy el tupper y me lo llena. Ya lo tengo acostumbrado. Al principio me decía el carnicero que no, ahora sí. En las básculas puedes poner tara cero. Pones el recipiente, das la tara cero
y pones la carne allí, la carne o lo que compras. Lo mismo cuando voy a coger huevos o verduras o lo que sea. Llevo mis bolsas de algodón, ¿vale? Entonces, claro, es más complicado llevar mis hueveras, mis bolsas de algodón y mis tuppers para comprar cosas o comprar leche que me la traen en carter y tal. Entonces, es más, al principio parece más complicado que ir con las manos en el bolsillo, ¿vale? Y pagar y que te lo traigan todo a casa. Pero una vez que creas el hábito, ¿vale? Es mucho más cómodo, porque yo llego a casa y luego no tengo que deshacer no sé cuántos paquetes y bajar la basura con todas las bolsas que me han dado, ¿vale? Y voy a la lista de lo que yo necesito. Y tengo una lista en el frigorífico y voy apuntando lo que necesito. Entonces, me ahorro dinero y ahorro todo el envoltorio demás, por lo cual me ahorro un viaje o dos de basura que bajo, ¿vale? Entonces, el resumen es ese, es pensar, hacer listas, usar la imaginación, ¿vale? Y hacerlo nosotros mismos. Y entre todos hacemos comunidad. Porque cuando yo voy con mis tuppers, ya he pegado a 2 o 3 que lo han visto y les ha gustado y lo hacen ahora. Porque al final, y a eso iba, era que el ejemplo individual mueve a los que estamos alrededor, a los que tenemos alrededor, y eso al final, grano a grano, hace granero, ¿vale? O sea, hace comunidad. Que es un poco lo que decía Charo, ¿no? De que nos da más satisfacción hacer comunidad, venir a esta charla, compartir ideas y formas de hacer, que por ejemplo eso, ir al supermercado, pagar con la tarjeta. Nos ha pasado a nosotros, gente que nos compra, ahora que vamos a cerrar, hemos encontrado que tenemos un pedido de hace año y medio. Y le hemos llamado a la persona, oye, que vamos a cerrar, tienes aquí el pedido pagado de hace año y medio. Ah, bueno, sí, es que me sentí un día y os compré, pero ahora no sé qué. O sea, la gente compra y hay más con el móvil. Y luego se les olvida. Se les olvida que han comprado, porque la satisfacción es darle al carrito pagar. Qué guay, ya lo tengo. No lo tienes, pero ya parece que lo tienes. ¿Vale? Hay que quitar esos hábitos de... Bueno, he tenido que sacar un poco el látigo. Hilando con esto último, y mientras vais pensando si tenéis igual alguna consulta, alguna duda, algo que queráis preguntar sobre Coembes o Coca-Cola, que por cierto patrocina la próxima COP27, es la última noticia, ya el colmo del greenwashing. Yo quería terminar, yo que he sido seguidora y cliente también de Sin Plástico, ¿no? Y en posts que hablaban de, es que igual piénsatelo, porque igual no necesitas comprarnos ese producto, es que igual tienes algo en casa que ya te puede hacer ese servicio, ¿no? Y una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando vemos, no, efectivamente necesito y quiero hacer este cambio y no tengo esto, voy a comprar, ¿a quién compro? ¿Dónde compro? Miro más allá de... esto que me ha salido esta propaganda en Instagram y me dice que es eco y entonces lo compro aquí sin mirar si efectivamente lo que hay detrás es algo que igual sí que tiene plástico, una gran empresa que viene de China con todo el contaminante, o es esa pequeña iniciativa, porque además lo ves porque entras en su web y tienen la foto y te cuentan la historia y puedes comprobar que efectivamente es un pequeño emprendimiento que están ahí luchando porque las cosas sean no solo sostenibles sino también éticas. Y bueno, animarnos a todas a que bueno, Sin Plástico ya va a cerrar, pero igual hay otras opciones, otras alternativas, otras tiendas que están abriéndose en nuestros barrios que podemos conseguir que dejen de cerrar y que sobrevivan frente a ese capitalismo. Entonces, bueno, animar, hacer ese llamamiento, ¿no? Cuando sí que haya que comprar y haya que consumir, pues que miremos dónde ponemos esos euros. Antes de daros una última palabra, si queréis dar un último mensaje, sobre todo tú, Charo, que has hablado antes, no sé si alguna quiere intervenir, si tiene alguna pregunta. Voy a pasar voy a pasar el micrófono porque si no luego no se escucha en la grabación. Esto, por cierto, si os interesa, creéis que a alguien le puede interesar, lo subiremos a YouTube. A Javier sobre el tema plásticos. Tenía la sensación, porque he visto bastante propaganda de gente ecologista reutilizando
plásticos retirados del mar o recogidos para hacer, por ejemplo, ropa o productos. Cuando la primera vez que lo escuché me pareció que era algo positivo, pero ahora escuchándote a ti tengo la duda. A ver si así... Vale, te respondo. Todas esas campañas, era un poco, también quería comentarlo antes, cuando usamos la palabra reciclar, coger un bote de plástico y hacer con ello otra cosa, yo qué sé, un tiesto para los críos para que pongan las verduras, lámparas con botella de plástico, eso no es reciclar, eso es darle una segunda vida, pero no es reciclar. Y en esa conciencia está lo que hacen camisetas y ropa y demás, ¿no? El problema de eso es que tú recoges redes y cosas del mar, haces una camiseta, está de moda hacer camisetas de fútbol y tal, o hay marcas como Ternúa que sacó una campaña de eso, ¿no? Que es aquí de Guipúzcoa, que son. ¿Qué pasa? Cada vez que lavas cualquier cosa de plástico, las micropartículas de plástico se van por el desagüe. Son tan pequeñas que las depuradoras que tenemos no paran ese plástico, van directamente al mar, ¿vale? Y ya hay fotos, bueno, está estudiado, pero hay incluso fotos de plancton con micropartículas de ese plástico. Y el plancton sabemos que es el animal más pequeño, es la cadena, dentro de la cadena trófica, es lo más pequeño. Y el pez grande se come al pequeño, ¿no? Y el plancton es el más pequeño. Por lo cual, si un plancton se puede comer tu ropa, ¿vale? Nosotros comemos esa ropa. Y está estudiado que los no natos, ¿vale? Las mujeres embarazadas, en los no natos, ya tienen plástico en su sangre. Y el problema del plástico es, a nivel físico, es que funciona como un metal pesado. El cuerpo, también la naturaleza, somos naturaleza, no sabe eliminarlo. Cuando dicen hay listas de este plástico dura 500 años, no, el plástico dura eterno, ¿vale? Es tan bueno como material que dura eternamente. Entonces no tiene sentido que una cosa que dura eternamente lo utilizamos para 10 minutos. Una bolsa, casi todo lo que el plástico que usamos usar y tirar, todos los recipientes, incluso ropa que nos ponemos una vez, una camiseta, dura luego eternamente. Se va a hacer tan pequeño, ¿vale? Ahora se habla ya no de microplásticos, sino de nanoplásticos, que no lo vamos a ver, pero eso no quiere decir que no exista, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de que esto dura 500 años, un tapón, dura 500 años, no, es que va a tardar 500 años en hacerse nanoplástico, pero siempre va a estar ahí el plástico. Y la naturaleza no sabe qué hacer con ello, el cuerpo tampoco. Entonces, lo que estamos haciendo, igual que nos dicen, no comáis pescados grandes porque tienen muchos metales pesados, pues lo mismo ocurre con el plástico, ¿vale? Entonces, todo lo que hablábamos antes de los productos que envuelven plástico, o medicinas o demás, y nuestra ropa, nosotros no solo ingerimos cosas por la boca o por la nariz, ¿vale? Ingerimos por la piel. Cuando nos ponemos una crema, el cuerpo lo ingiere, ¿vale? Muchas de las cremas, no solo el recipiente es de plástico, sino la crema es de plástico. La pasta de dientes, por ejemplo, la base antes era de arcilla, ahora es de plástico. Y eso lo ingerimos, porque nuestra piel lo va absorbiendo, ¿vale? Nos ponemos cremas solares de plástico. Entonces, con la ropa, que es lo que has preguntado, el problema es que sacas la basura de una red, por ejemplo, y lo conviertes en ropa, o sea, sacas un plástico del mar, pero lo vuelves a echar cada vez que lavamos ropa, por lo cual no has hecho nada. O sea, estás alargando el problema. ¿Y qué si no? ¿No hace nada? ¿Y qué si no es no producirlo? O sea, ¿qué se puede hacer con el plástico ahora mismo? Nada. Porque podemos hacer ladrillos, no sé qué, pero hay tanto plástico en el mundo, un movimiento de hacer polares, que es todo de plástico, ¿no? Todos los polares son de plástico. Con lo que se consume en un mes, ¿vale? De plástico de usar y tirar. Podríamos envolver todos los edificios del mundo con polares. No pasaríamos frío ni calor.
pero el plástico seguiría ahí, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Pues eso, ahora todos los edificios, no sé aquí, pero todos los edificios viejos se están poniendo poliespagán, no sé qué, todo plástico, estamos plastificando todo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que dentro de unos años, como está pasando ahora, que acaban de aprobar lo del el amianto, ¿vale? Es que me sale en inglés, ¿vale? Acabaron de descubrir que es que el amianto era muy malo, ¿vale? Y han sacado una ley justo hoy, creo. Pues dentro de poco dirán que el poliespano, todo lo que están, todas las ropas que usamos y demás, es muy malo. Porque ya han descubierto que casi todos los plásticos, o muchos, tienen disruptores endocrinos, eftalatos y demás, ¿no? O sea, agentes cancerígenos y demás. Nadie investiga sobre esto, salvo investigadores por su cuenta de vez en cuando, y por ejemplo nos engañan diciendo: este producto, todos los bifenoles pone bisfenol A, ¿no? BA free, ¿vale? Pero es que le han quitado el bisfenol A, que es un cancerígeno, y le han puesto bisfenol Z o S, que son peores, ¿vale? En su día quitaron los parabenos en las cremas y pusieron fenoxitanol, que es peor todavía. Pero como nadie ha investigado todavía el fenoxitanol, pues bueno, ponemos paraben free y todos contentos. Pero esas cremas llevan fenoxitanol. Entonces, el problema no es lo que no llevan, sino lo que llevan. Entonces, lo importante es que lleven un índice. Por eso lo que hablaba antes de Greenpeace con la camiseta, es que nos engañan, porque incluso camisetas ecológicas luego llevan 2 o 3 tipos de plástico. Y si llevan 2 o 3 tipos de plástico ya no se puede reciclar. Porque es como si juntaras cobre, puedes hacer chatarra, si juntas cobre, hierro y lo que sea, y aluminio, haces chatarra, pero no haces hierro o haces cobre, ¿vale? Por lo mismo pasa con el plástico. Una botella de plástico de agua, o sea, una botella de agua de plástico, el tapón y la arandela es polipropileno. La botella es del número 1, ¿vale? Y la pegatina es del número 4, que es de baja densidad. Entonces, si tú tiras la botella al contenedor, nadie va a reciclar esa botella, porque para reciclar esa botella habría que coger el tapón y la arandela por un lado, la botella en sí por otro, ¿vale? Polietileno, y la etiqueta por otro lado. Entonces, como nadie hace ese trabajo, lo que hablaba antes, nadie hace ese trabajo, se puede hacer otro plástico para hacer un chubasquero, pero es una mezcla de muchos plásticos, por lo cual ya no tiene una tercera vida, ¿vale? Eso no es reciclar. Dar una segunda vida a un producto no es reciclar, porque debería poderse hacer una tercera vida, una cuarta vida, una quinta vida. O sea, hacer un círculo. El reciclaje que se hace con el plástico nunca es circular. Nos ha quedado claro, ¿no? Evitemos plásticos. ¿Hay alguna otra consulta? Bueno, y si no, si os ha quedado ahí alguna cosilla, luego igual os podéis acercar a Javi también y preguntar por algo de esto, de este inmenso conocimiento que tiene sobre el plástico. Vamos a terminar. Os voy a pasar el micrófono para para el mensaje con el que queráis que cerremos esto y ya nos podemos marchar. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar con un par de ideas solamente, para no extenderme. Lo primero es que el futuro va a ser diferente al presente, que el decrecimiento material no es una opción que tengamos, no es una decisión, la cultura de suficiencia no es una decisión, sino que se va a producir y se está produciendo ya. Por lo tanto, pero también es importante ver que el futuro tampoco está escrito y que nuestra cultura lo que nos hace es imaginar futuros distópicos, es decir, las películas, siempre está todo estallando y el fin del mundo y no sé qué, y como mucho hay algún hombre varón que nos salva en el último momento, pero no nos transmiten la posibilidad de que nos podamos articular colectivamente para hacer las cosas de otra manera, ¿no? Nuestros imaginarios, nuestras categorías culturales no nos llevan ahí. Y yo creo que eso es muy importante, el darle la vuelta y el generar itinerarios utópicos, no con un fin, no con una meta. No tenemos claro cuál es la meta, pero sí que tenemos claro que tenemos que tener una dirección. Y es una dirección que tenga que ver con la sostenibilidad y la justicia social. Y solamente
para acabar, 2 libros que a mí me parece que son muy interesantes para generar estos imaginarios y estos nuevos marcos culturales. Uno es de Rebecca Solnit, que se titula Un paraíso en el infierno. Y lo que nos transmite es que cuando se dan situaciones de incertidumbre y difíciles, sale lo mejor de nosotras. Que muy reiteradamente tenemos la sensación en esta cultura competitiva individualista que somos egoístas por naturaleza. Y cuando se dan situaciones difíciles, lo hemos visto incluso en la pandemia, rápidamente se han organizado experiencias de despensas solidarias, de apoyo a las personas mayores en nuestro bloque, de poner etiquetas o sea, que nos sale la empatía, no solo a través de los aplausos que dábamos a los sanitarios y las sanitarias, sino en general nos sale, ¿no? Y es un libro que recorre varios casos de la historia reciente en el que salió lo mejor de nosotras mismas en situaciones difíciles. Con lo tanto, es una herramienta fundamental. Y para terminar, también hay otro libro de Jonah Macy que se llama Esperanza Activa, que plantea que la situación no es fácil, ¿no? Va a cambiar todo. Estamos en una situación, diríamos, de crisis ecológica y social con una cierta importancia. Y que es importante partir de ahí, porque las soluciones tienen que ir a la medida del problema que tenemos. Pero que una vez que pasemos esta situación inicial, ¿no?, de duelo, ¿no?, ante la que se nos avecina, solo nos queda una esperanza activa, no una esperanza que tenga que ver con algo de todo va a ser mejor sin hacer nada, ¿no?, para transformar, y que merece la pena el poner todo sobre la mesa para intentar poco a poco ir construyendo otros imaginarios. Y que hay momentos en la historia que había cosas difíciles que no se preveían y que surgieron. Y que lo que tenemos que es estar de alguna manera sembrando para que todo eso que es mejor ocurra. Vale, 2 ideas. Una, porque esté hecho con materiales ecológicos, no es ecológico, por ejemplo. A nosotros nos han ofrecido una que ya éramos famosetes y tal, nos llamaban gente que producía cosas supuestamente ecológicas. Por ejemplo, unos calcetines muy bonitos, muy cookies, para meter aguacates y madurarlos. Estaban hechos de lana, eran súper bonitos, y era lana. Pero no tiene ningún sentido. O sea, ¿para qué quieres madurar unos...? O sea, ¿para qué necesitas un calcetín especial para meter un aguacate? Para que madure. No tiene sentido, ¿vale? Entonces, porque sea o nos enseñen o nos muestren, por ejemplo, en cocina pasa mucho. Hay un instrumento para cada cosa. Para pelar o sea, con un cuchillo haces todo, ¿vale? No necesitas un pelador de no sé qué y otro para quitarle la pulpa de no sé qué, y luego hay un cortador de tomate y luego hay no sé qué. Puede facilitar algunas cosas si eres profesional y tienes que hacer 50.000 platos de eso. Pero si estás en casa, lo puedes hacer con un cuchillo, ¿vale? Cazuelas y sartenes hay 50.000. Porque una es para hacer un gofre, el otro para un huevito, para el otro para no sé qué. No tiene sentido. Con 2 cazuelas y 2 sartenes lo haces todo, ¿vale? Entonces, porque el material sea ecológico, no hace el producto ecológico. Volvemos a lo de antes. Lo necesito, tengo una alternativa ya en casa, ¿vale? Y segundo, y acabo. Como decía Florent Marsellesi, que es un eurodiputado, bueno, es un ecologista de pro, nosotros ya hacemos cosas. Haber venido aquí ya es hacer algo. No nos tenemos que fustigar, ¿vale? Porque lo típico es que el que más hace, los que no hacen nada le digan, hoy vas justo con un chubasquero de plástico, o hoy has venido en coche a no sé dónde, o hoy has bebido una botella. Hoy, gracias a Dios, voy a muchas charlas y lo primero que me ponen es para hablar del no plástico, lo primero que me ponen es una botella de plástico. Yo generalmente me traigo la mía, hoy me han traído ¿vale? Pero si se me olvida la mía y tengo que ver esa botella de plástico, pues no me voy a fustigar, ¿vale? Durante un mes diciendo, hoy he bebido una botella de plástico, ¿vale? O mis hijos van a cumpleaños y les dan bolsas de chuches, ¿vale? Y claro, mis hijos al principio me miraban a mí como diciendo, ¿podemos? Sí, ¿por qué no? No vamos a ser frikis, nos han invitado y nos comportamos. En mi cumpleaños, o de mis hijos, ya haré yo para que ellos vean que se puede hacer cumpleaños de otra forma.
Pero ya hacemos mucho, venir aquí ya es hacer mucho. Entonces, no nos fustiguemos de pensar siempre, joder, me falta tanto de hacer. Lo que hablábamos antes de las dietas, ¿no? Hoy he comido un pastel, hoy no he salido a andar la hora y media, solo una hora. Hoy, ¿vale? Sino, ya hago todos los días algo. Hoy venir aquí, por ejemplo, ¿vale? Hoy pensar, hoy hacer una lista, hoy hablar con lo que decía Charo, hoy hablar con vosotros cuando salgáis de aquí y habléis con vuestros familiares, amigos y demás, o vais al autobús y con un megáfono lo gritáis, ¿vale? Entonces, ya estáis haciendo algo todos los días. Cuando tomáis una elección, y es muy especialista en esto de consumo, ¿vale? Cuando elegimos algo que no es de consumista, que nos va a durar mucho tiempo, que no tiene obsolescencia, ya hacemos muchas cosas. ¿Podríamos hacer más? Siempre. Pero no hay que fustigarse, porque entonces al final te entra la depresión, ¿vale? Que hoy hemos hecho algo ya positivo para todo el mes, ¿vale? Entonces yo dejaré este pensamiento. Ya hacemos cosas. Vamos a mejorar, pero no nos fustiguemos. Porque los que hacen nada, ¿vale? Siempre vamos a hacer algo más que los que no hacen nada. Eso no quiere decir que nos sentemos y digamos, yo ya soy la leche. Pero por lo menos no nos fustiguemos, seamos felices con lo que hacemos, ¿vale? Claro, ¿verdad? Y para saber qué hacer a partir de mañana, para tomar ideas, os podéis acercar, que tenemos aquí, bueno, estos libros que yo creo que, sí, porque la gente de SETEM yo creo que no nos hace falta, podéis acercaros y llevaros una copia. Y mi esker otra vez, Javier y Charo, y nos vemos pues dentro de más o menos 3 semanas. Tenemos la siguiente topaqueta de SETEM en Montehermoso. Esperamos, bueno, veros allí, si no en cualquier otra ocasión. Y no os olvidéis que